El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a través de la Escuela Judicial, ha programado la conferencia El juicio de amparo en el sistema penal acusatorio, que disertará el maestro en Derecho Juan Carlos Ugalde Guzmán, catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México. Me voy a permitir dar lectura a un resumen curricular del expositor. Cuenta con la licenciatura y especialidad en Derecho. Asimismo, cuenta con diversos diplomados. Tiene maestrías y es catedrático en diversas universidades del prestigio del país. Sin más preámbulo, dejamos al expositor en uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver un poquito sobre el juicio de amparo en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Y primero que nada vamos a meternos a los orígenes, un poquito a los conceptos de lo que es el juicio de amparo, ¿no? Tenemos que analizar que es un juicio, no un recurso, porque se está manejando una cuestión totalmente independiente para verificar si la autoridad actuó de manera correcta o incorrecta, vulnerando sus garantías individuales o derechos humanos. En esta situación, el juicio de amparo es un medio de control constitucional que se encarga, como yo les decía, de proteger a los ciudadanos en contra de los actos autoritarios por parte de la autoridad. Protege nuestras garantías individuales contempladas en la parte dogmática de nuestra Constitución, contemplados en los artículos del 1 al 28 de manera estricta y de manera doctrinal del 1 al 29. Y sabemos que el artículo 29, pues a veces no es cuando se suspenden nuestras garantías individuales. El origen del amparo surge de la Constitución en los artículos 103 y 107, en donde nacen figuras del juicio de amparo. Dentro de esta situación nos abocamos a las luces de lo que vamos a tocar, el amparo. Tenemos que ver que este juicio de amparo se divide en dos tipos. El primero es el juicio de amparo indirecto y el otro es el juicio de amparo directo. El primero que les acabo de mencionar, que sería el indirecto, procede contra actos de autoridad, leyes que violan nuestras garantías y que en su momento pues son resoluciones que no ponen fin a juicio, como podríamos verlo en el nuevo sistema de justicia, un auto de vinculación a proceso, una orden de aprehensión, de detención, de comparecencia. Sabemos que este tipo de actos no nos ponen fin a juicio en ningún momento. Por lo que respecta al segundo tipo de amparo, es el amparo directo. El amparo directo, sí procede contra actos de autoridad que ponen fin a juicio, es decir, contra las sentencias o laudos. Y para esto se tendría que agotar un principio de definitividad, que un poquito más adelante se los voy a estar explicando esta situación. Por lo que respecta al juicio de amparo, ya les mencionaba que viene de la Constitución y también se regula por la Ley de Amparo. Esto es la ley secundaria que normalmente, bueno, pues en su momento va a regir todo este tipo de situaciones. Al respecto, nosotros vamos a ver primeramente que dentro del juicio de amparo existen diversos principios. Dentro de estos principios, nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos tener presentes las cuestiones de los primeros principios. El primer principio que nosotros podemos ver es el principio de la procedencia del amparo en contra de la autoridad. Como ya les mencionaba, esta situación del amparo procede contra el acto de la autoridad que nos está vulnerando nuestras garantías individuales. Entonces, en este caso, nosotros es claro saber que está procediendo contra todos los actos de la autoridad. El segundo principio que nosotros tenemos que tener presente es el principio de instancia de la parte agraviada. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente la parte agraviada es la única que puede presentar el amparo. Si a mí me están vulnerando mis garantías individuales, si a mí me están violando mis derechos humanos, entonces yo puedo acudir al juicio de amparo. Sin embargo, dentro de este principio contiene algunas excepciones. Dentro de esas excepciones es que sí lo puede presentar otra persona en tu nombre, como puede ser tu abogado,
ser cualquier otra persona o inclusive lo puede presentar también por un menor de edad este tipo de garantías, siempre y cuando también cuando una persona, por ejemplo, se encuentre privado de su libertad, pues es imposible que él vaya a presentar su amparo. Entonces, en estos casos, se permite que lo presente cualquier otra persona. Una vez ingresado el amparo, va a presentarse el actuario y al momento de presentarse el actuario, pues va a verificar si esta persona lo ratifica. Y entonces ya se cumpliría con este requisito del principio de la instancia de parte agraviada. Eso sería el segundo principio. Por lo que respecta el siguiente principio, es el principio de la procedencia del amparo a favor del gobernado. Bueno, pues este solamente va a favor de la persona que lo presenta, ¿no? En esta situación. Si yo presento el amparo, el único que me va a beneficiar en este caso, pues es a mí. Eso es lo que se va a estar buscando en primera cuenta. Posteriormente viene otro tipo de principios que viene el principio de definitividad. Este principio de definitividad opera únicamente para las cuestiones del amparo directo. En esta situación del amparo directo, nosotros podemos presenciar que este amparo directo nos dice que antes de poder presentarlo tenemos que agotar todos los recursos que se pueden presentar anteriores a este mismo. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos que ver que existe este principio definitivo, es decir, que primero agotes la apelación y ya una vez que perdiste la apelación puedas presentar el amparo correspondiente. Viene también en otro de los principios que se llama principio de estricto derecho. Bueno, pues que todo va a estar apegado a estricto derecho. Viene otra cuestión que también no se considera tanto como principio, pero sí lo tomamos como tal, que sería la suplencia de la deficiencia de la queja. Esta suplencia de la deficiencia de la queja es que la autoridad tiene la obligación de suplir todas las deficiencias que tenga tu amparo. Muchos abogados acostumbran a hacer esa situación sobre la suplencia de la deficiencia de la queja. Sin embargo, pues no siempre se tiene que estar pues teniendo en esos aspectos, ¿no? Porque pues nos tenemos que abocar a hacer de manera correcta nuestro amparo, en donde argumentemos las violaciones que nos está realizando la autoridad como tal. Dentro de esta situación, metiéndonos un poquito más a la materia, el juicio de amparo, pues tenemos que primero que nada conocer quiénes serían las partes dentro del juicio de amparo. Y esas partes, bueno, pues también pueden estar autorizadas dentro de esta situación. ¿Quiénes serían las partes dentro del juicio de amparo, no? Entonces, primero que nada, el artículo 5 de la ley de amparo nos va a establecer quiénes son las partes dentro del juicio de amparo. El primero se le considera con el nombre de quejoso, que es la persona que va a presentar ese amparo. En este caso puede ser cualquier persona, como les mencionaba, cualquier ciudadano, y va a presentar su demanda de amparo. La segunda persona es la autoridad responsable. La autoridad responsable se va a dividir también en dos. La autoridad responsable es la que va a emitir los actos de molestia que le están afectando al quejoso. Al decir que se divide en dos, nos podemos apreciar que existe primeramente la autoridad responsable ordenadora y autoridad responsable ejecutora. Es decir, por ponerles un ejemplo, la autoridad responsable ordenadora podría ser un ministerio público o un juez que ordenan, por ejemplo, un auto, alguna resolución, una orden de aprehensión en ese aspecto. Ellos están siendo la autoridad ordenadora. Y la autoridad ejecutora podría ser los elementos policíacos, el director de un reclusorio, que están dando cumplimiento a esa orden, ¿no? En ese aspecto. De ahí podemos distinguir a la autoridad ordenadora y a la autoridad ejecutora, que en su momento, bueno, pues se les conoce como autoridad responsable. Asimismo, cuando se maneje la cuestión del juicio de amparo, bueno, pues tenemos que decir qué le estamos reclamando a cada una dentro de esa situación. Y entonces, dentro de esto, bueno, pues viene la siguiente persona, que sería el tercero interesado. El tercero interesado es una persona ajena al juicio principal, pero que la resolución que pueda salir del amparo, bueno, pues puede también afectarle a él en esa situación. Por ejemplo, en el caso de materia penal, bueno, pues es la víctima en su momento si se presentó el amparo por parte del imputado en ese aspecto sentenciado.
Eh, por lo que respecta en esta situación, aparte de otras personas, bueno, pues también el, como parte se considera también al Ministerio Público adscrito al juzgado, siempre el Ministerio Público adscrito con la finalidad de verificar que no exista ningún delito o algún ilícito correspondiente sobre esa situación. Eso es lo que está pasando. Ahora, también yo de eso ya no viene en la ley, pero también se los comento, bueno, tenemos que saber quién es la autoridad que va a conocer en relación a la cuestión del amparo, ¿no? Entonces, ¿quién sería la autoridad que va a estar conociendo? Por lo que respecta al amparo indirecto, va a conocer el juez de distrito. En la Ciudad de México hay jueces de distrito especializados para cada materia. Por lo que respecta a los estados, son jueces de distrito generales y bueno, pues ya ahí ellos conocen en relación a los asuntos, ¿no? Pero está en esa situación. Y tenemos que ver también la jurisdicción que les corresponde, atendiendo a los circuitos que les correspondan. Por lo que respecta al amparo directo, ¿quiénes son las personas que van a conocer? Se les conoce como los magistrados del tribunal colegiado, que ellos son los encargados que van a conocer. En este caso, bueno, pues el amparo se presenta ante la sala y la sala lo remite al tribunal colegiado, a diferencia del amparo indirecto que se presenta en la oficina de partes común y lo remiten al juzgado de distrito correspondiente en el amparo indirecto. Posteriormente, nosotros tenemos que abocarnos que dentro de este juicio de amparo, bueno, pues también tenemos que tener personas autorizadas. Esas personas autorizadas nos facultan lo que es la legislación, artículo 2, el quejoso o la tercera interesado, podremos presentar el amparo. Inclusive también se puede presentar por parte de la víctima un amparo de sí o en esa situación, con la finalidad de también pues, mencionar lo que sus derechos correspondan. Dentro de las demandas pueden autorizarse en términos de la ley de amparo. Dentro de la ley de amparo, las personas que nosotros consideremos autorizar, y estos van en términos amplios, pero estas personas deben de ser licenciados en Derecho y estar dados de alta correctamente en el sistema para que normalmente puedan estar autorizados, si no, nada más podrían estar autorizados tal vez para recoger copias, algún documento, pero no para poderse autorizar en términos amplios de lo que establece la ley de amparo. Por lo que respecta a lo que seguimos a los plazos, normalmente como regla general, siempre para poder interponer un amparo son 15 días, contados a partir de que tú conoces el hecho, al día siguiente que surta sus efectos la notificación, tú tienes esos 15 días hábiles para poder presentar tu demanda de amparo. Por lo que respecta a un amparo indirecto, por lo que respecta a un amparo directo, anteriormente a la reforma no había término. Actualmente con la reforma que se implementó, entonces nos dicen que tiene que ser dentro de 8 años. Entonces, es un tiempo razonable para poder presentar esa demanda de amparo sin ningún contratiempo para poder realizar esa situación. En cuestiones de actos de privación de la libertad, pues puede ser en cualquier momento de esa situación que atenten contra la vida, contra la libertad, pues eso también, pero sí tiene que ser a partir de que se tuvo conocimiento dentro de esas situaciones. Por lo que respecta, hay que, antes de meternos un poquito a explicar los requisitos de la demanda de amparo, tenemos que ver que cuando se presenta una demanda de amparo, inmediatamente le puede recaer un acuerdo. Ese acuerdo puede ser que te tienen por presentada tu demanda de amparo, pero te pueden prevenir. Entonces, al momento de que te previenen, te van a decir que puedes desahogar esa prevención en el término de los 3 días. Esa situación de verificar en el término de los 3 días, nosotros podemos desahogarlo y entonces puede continuar nuestro amparo con las copias correspondientes. También, una vez presentada nuestra demanda, también podemos darnos cuenta que puede decretarse un acuerdo donde puede ser improcedente o también si no desahogamos nuestra prevención puede ser el sobrecimiento. Estas dos figuras de la improcedencia y el sobrecimiento me voy a abocar en este momento a explicárselas. Lo primero, la improcedencia, como su nombre lo dice, es porque no procede. Dentro de estas situaciones son causales que ya vienen debidamente establecidas en la ley, en donde por más que nosotros presentemos el amparo con esas situaciones, no van a proceder.
Y una de ellas es, por ejemplo, cuando se presenta contrarreformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, contra esas reformas ya no podemos presentar un amparo. ¿Por qué? Porque ya están hechas esas situaciones. Dos, otra de las cuestiones es contra actos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no procede el amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia si también es una autoridad y podría llegar a vulnerar nuestras garantías individuales? Porque, como nosotros lo sabemos, es nuestro más alto tribunal. Y entonces, ¿quién revisaría nuestro más alto tribunal? Pues ya no habría quién. Hay personas que luego me comentan cuando les doy las cátedras, me dicen, sí, maestro, pero podemos impugnarlos ante otras instancias, cortes interamericanas, etcétera, etcétera. Sí, pero ya no por medio del juicio de amparo. Recordemos que estamos ahorita viendo únicamente el juicio de amparo. Entonces, no procede en contra de actos de la Suprema Corte de Justicia. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal tampoco procede, son improcedentes, así que si ustedes llegan a presentar un amparo contra estas autoridades, pues no va a proceder. Igual contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esos tampoco se pueden impugnar de otra forma, pero no por medio de la vía de amparo. Contra actos del Congreso de la Unión o su comisión permanente, cuando ésta se encuentre el Congreso de la Unión en vacaciones, bueno, pues saben que siempre se queda la comisión permanente. Y también otra de las causales de improcedencia es contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, porque no podemos presentar una demanda de amparo en esa situación. Contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal. Y también es improcedente presentar una demanda de amparo contra otro amparo, porque pues normalmente y eso ya está totalmente perdido. No lo confundan con una revisión. Una cosa es presentar una revisión, una queja en ese aspecto, no. Presentar una demanda contra un amparo que ya habíamos perdido también en esa situación. Y eso sencillamente nos establece de manera correcta el artículo 61 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia por las cuales, como su nombre lo dice, no van a poder proceder a presentarse un amparo. Vienen bastantes causales. En este momento, bueno, pues yo los invito a que las vayan analizando de manera correcta, con la finalidad, bueno, pues de que todo esté debidamente aclarado. Por lo que respecta al artículo 63 de la Ley de Amparo, nos va a establecer también las cuestiones de sobreseimiento. ¿Qué es el sobreseimiento, compañeros? Bueno, pues el sobreseimiento es por lo cual en el momento del amparo, por alguna causal o alguna situación, pues deja de tener materia el amparo como tal. Y dentro de esas causales es que el quejoso se desista de la demanda de amparo. Yo presento mi amparo y en ese momento yo digo, ya no quiero seguir con el amparo, me desisto y entonces en ese momento deja de estar teniendo el amparo. Dos, otra de las cuestiones es cuando, por ejemplo, no desahogaste una prevención. Al momento que dicen, bueno, si no desahogas esta prevención, se te va a tener por sobreseído tu amparo. Y esa es otra de las cuestiones. Otra, que el quejoso no acredite las causas razonables del juicio que se está manejando, ¿no? En ese aspecto. Otra, que también muera el quejoso. Entonces, en este caso, cuando muere el quejoso, el amparo deja de existir. De las constancias de autos a través del juicio que nosotros estamos manejando, se desprenda que existen causas de improcedencia. Entonces, en ese momento, cualquiera de las partes puede avisarlo y en ese momento la autoridad va a decretar el sobreseimiento. Dentro de esa situación, de las constancias también aparecieran claramente demostrado que no es cierto los actos reclamados, es decir, que lo que se está mencionando, pues no hay razón o materia de lo que se está pidiendo dentro de esa situación. Por lo que respecta a esto, pues es parte introductoria de la cuestión de la demanda de amparo. Abocándonos un poquito más a esta expresión, la demanda de amparo indirecto y la demanda de amparo directo es muy similar y atendiendo a estos aspectos, tenemos que aprender a presentar nuestra demanda de amparo. La demanda de amparo tiene ciertos requisitos, a pesar de que la ley a algunos no los menciona, pues yo se los voy a mencionar ahorita en ese aspecto, ¿no? Todo escrito debe de tener un rubro. El rubro son los datos de juicio de amparo, indirecto o directo que vamos a presentar, el nombre del quejoso que viene en la parte de arriba y en la parte izquierda le tenemos que poner a la autoridad a la que le estamos dirigiendo. Si es en el caso
un amparo indirecto va dirigido al juez de distrito en materia de amparo, y si es en cuestiones de, de un amparo directo va dirigido a los magistrados que integran el tribunal colegiado, que si bien es cierto, como se presenta ante la sala, bueno, pues se presenta con un escrito en el cual le anexamos el correspondiente amparo en esa situación. Por lo que respecta, ya ahora sí, después de eso, viene lo que es el proemio. Ese proemio, pues es tanto quien está presentando el escrito y el domicilio para ir a recibir notificaciones, así también como a las personas a las que estamos autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Eso es normalmente que también requisitos fundamentales que deben de tener en una demanda de amparo, que si bien es cierto no los establece la ley, nosotros también tenemos que ponerlos siempre. En este domicilio que señalamos para ir a recibir notificaciones puede ser el mismo que posteriormente señalemos del quejoso, o puede ser totalmente diferente, de algún despacho o el de algún otro lugar. Por lo que respecta a la cuestión ya de los requisitos que establece la demanda de la ley de amparo, el primer requisito dice que debe de ser el nombre y domicilio del quejoso. Si bien es cierto, algunas personas se estilan poner, ya quedado en el rubro y el proemio del presente escrito, yo siempre les recomiendo que mejor lo pongan, porque hay ocasiones que mejor por eso te pueden llegar a prevenir algunas autoridades federales. Entonces también, a veces también no es el mismo nombre, porque lo pudo haber presentado otra persona y no nos quita nada, mejor volver a poner el nombre completo, correcto de la persona para que no haya ningún problema, y el domicilio también completo. De hecho, inclusive pueden agregar como anexo un comprobante de domicilio en esa situación. Y algo que también luego les aconsejo es que también pueden anexar si la persona, por ejemplo, dicen que es estudiante, que es pensionado, alguna situación, acreditarlo con la documental correspondiente para que cuando te fijen la garantía, bueno, pues eso también se tome en consideración. Eso es algo que también debemos de tener. El segundo requisito es nombre y domicilio del tercero interesado. El tercero interesado anteriormente en materia penal se ponía que no existe. Actualmente con la reforma, bueno, pues ya se le da esa calidad al tercero interesado, pues a la contraparte que sería la víctima en esos casos. Y en este sentido, nosotros tenemos que ver la cuestión de que nosotros cuando presentamos ese requisito, si desconocemos el nombre del denunciante, desconocemos de la persona, tenemos que poner manifiesto bajo protesta de decir verdad que se desconoce, no pasando por alto que si bien es cierto que se desconoce, bueno, pues tenemos que agregar su correspondiente copia de la demanda de amparo para que se le corra traslado también a ellos. El tercer punto es la autoridad o autoridades responsables. Como ya les comentaba, las autoridades responsables se van a enlistar una por una, tanto las ordenadoras como las ejecutoras, jueces, ministerios públicos, elementos policíacos, por medio de su titular y por conducto de todos sus elementos, es cuando normalmente se señalan. Y en este caso, la autoridad no te va a suplir la suplencia de la deficiencia de la queja si te equivocas con el nombre de la autoridad. Ese es lo único que no te puede suplir. Entonces, siempre tenemos que ser muy cuidadosos en poner de manera correcta el nombre de la autoridad para que no caigamos en ese problema. Una vez que nosotros ya tenemos esta situación, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es de los requisitos manejan que el acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado que nosotros vamos a manejar? Bueno, pues el acto reclamado es lo que nosotros estamos diciendo, violatorio a nuestras garantías individuales. Ese sería el acto reclamado. Y entonces tenemos que especificar de la autoridad ordenadora me está afectando en esto y de la autoridad ejecutora me está afectando en esto. Eso es lo que también tenemos que ser muy, muy precisos para cumplir con lo que establece la ley de amparo, especificar para que en su momento no nos prevengan por ese tipo de situaciones. Posteriormente viene la situación siguiente, en donde tenemos que manejar una narración de los hechos. Esto también va bajo protesta de decir verdad, narrar que bajo los siguientes hechos, donde nosotros podemos manifestar nuestra versión correspondiente dentro de esa situación. Luego, una vez que se maneja esta situación, nos vamos a lo que son los preceptos constitucionales violados. En este caso, hay muchos abogados que suelen transcribir toda la ley, únicamente con que los menciones
es suficiente. O a veces en su momento tal vez transcribir únicamente el parrafito de lo que te estás quejando, de lo que consideras que te fueron vulnerados. Pero con que menciones, me fueron vulnerados mis artículos constitucionales tal, esos serían los que se están manejando, que serían cualquiera de los artículos del 1 al 29 que te pudieron ver vulnerado dentro de esa situación. Una vez que ya se manejan los preceptos constitucionales violados, pasamos a la cuestión de los conceptos de violación. A los conceptos de violación es lo que nosotros ya vimos que estamos mencionando, lo que viene la ley, lo que fueron los hechos, y entonces nosotros tenemos que hacer ese análisis en donde debemos que decir por qué la autoridad nos vulneró nuestros derechos humanos o garantías individuales. Entonces, dentro de esta situación, nosotros nos vamos a dar cuenta que se va a estar manejando ese apartado de los conceptos de violación. Una vez que pasamos la situación de los conceptos de violación, pasamos a otro punto que, si bien es cierto, ya la legislación no lo establece. Vamos a pasar a la cuestión del capítulo de suspensión, en donde vamos a solicitar que se nos conceda de manera provisional la suspensión y posteriormente la definitiva al momento de dictar la sentencia. Esto es algo que nos puede servir. Asimismo, también después, dentro de esa situación, podemos ponerle dentro de los puntos petitorios. Algunos estilan poner la suplencia de la deficiencia de la queja, que yo desde mi punto de vista pues lo considero innecesario, porque tendríamos que hacer de manera redactada, de manera correcta nuestro escrito. Y también podemos pedir nuestras correspondientes copias. En esa situación podemos tener nuestras copias para poder tener esas situaciones, ¿no? Y esos van dentro de los puntos petitorios. Una vez que terminamos de hacer los puntos petitorios, nos vamos con la cuestión de la firma. Tenemos que ponerle nuestra firma, nuestros datos, y atendiendo a esta situación, bueno, pues ahorita ya se puede tener la famosa firma electrónica, porque ahorita por la cuestión inclusive de la pandemia y antes de esto también podemos sacar nuestra firma electrónica para poder presentar nuestras demandas en línea. Esto nos beneficiaba porque, bueno, pues no tienes que estar sacando tantas copias y ya, bueno, pues lo puedes presentar desde la comodidad de tu casa por vía internet. En la actualidad, bueno, pues ahorita también la cuestión que se tiene es que, si bien es cierto, el abogado puede tener la firma electrónica, cuando se presenta un amparo por propio derecho de la persona, bueno, pues esa persona también debe de contar con la firma electrónica para poderlo firmar, salvo en los casos que ya les comentaba que, bueno, pues esta persona se encontrará privada de su libertad. Entonces, es esa situación lo que se tiene que estar viendo por lo que respecta a esa demanda de amparo. En cuestiones de las demandas de amparo, tenemos que tener presentes que tenemos que adjuntar, cuando son físicamente, las copias correspondientes. Y por lo que respecta a las copias correspondientes a las que yo me refiero dentro de esta situación, bueno, pues tenemos que ver que se tienen que presentar. Yo normalmente siempre presento seis copias, más aparte una copia más para cada una de las autoridades responsables. ¿Por qué 6 copias? Una es para el original del amparo, otra es para el incidente de suspensión, otra es para el Ministerio Público adscrito al juzgado de amparo o a la autoridad de amparo, otro para tu acuse y otro para notificarle al tercero interesado, y otro por si falta, o llegan a ser dos terceros interesados en esa situación. Entonces, siempre son esas 6 copias de cajón, más aparte, una para cada una de las autoridades. Lo mismo va a pasar cuando, por ejemplo, nos llegan a notificar que nos previnieron. Posteriormente, dentro de esa prevención, nos van a decir que contestemos la prevención, y a esa prevención también tenemos que mandar un juego de copias para cada una de las autoridades, porque pues normalmente todavía no se ha admitido, y cuando se tiene por esa situación, tienes que remitir un juego de copias. Entonces es esa situación un poquito tediosa que a veces tiene que estar pues siendo subsanada esa prevención, desahogándola de manera correcta y anexando las correspondientes copias. Asimismo, dentro de la de amparo podemos anexar las documentales o algunas pruebas que nosotros podríamos mencionar desde un inicio para que puedan ser consideradas como anexos y puedan ser tomadas en consideración. Una vez presentado la demanda de amparo, se va a señalar una audiencia incidental o constitucional posteriormente, en donde la primera
lo que se va a tener que hacer es que se van a pedir los correspondientes, la autoridad de amparo va a pedir el informe previo y el informe justificado. A veces algunas autoridades lo piden junto, pero ¿en qué consiste el informe previo? El informe previo es cuando le requieren a la autoridad señalada como responsable si tiene algo en contra del quejoso. Entonces, las autoridades responsables tienen que contestar ese informe previo diciendo, dentro de la búsqueda exhaustiva que realizamos dentro de nuestros archivos, libros de gobierno y toda nuestra base de datos, no se encontró nada, por lo cual no es cierto el acto reclamado. Si en este caso se establece que no es cierto el acto reclamado, se va a sobreseer el amparo respecto de esa autoridad. Si en caso de que todas las autoridades también hubieran dicho que no es cierto el acto reclamado, se hubiera sobreseído por todas. El amparo ya hasta ahí quedaría. Si alguna de las autoridades dice sí es cierto el acto reclamado, bueno, pues entonces el amparo sigue. Por lo que respecta a las otras, no, pero por lo que respecta a esas, sí. Y entonces, en consecuencia, se pide el informe justificado. A esa autoridad que dijo que sí, se le requiere que entonces justifique su actuar para verificar si fue violatorio o no de garantías individuales y derechos humanos. En consecuencia, entonces nosotros tenemos que estar viendo esa situación y entonces tendríamos que remitir copias de las constancias o justificar el por qué estás actuando de esa forma, tal vez en la detención, y entonces la autoridad puede decir, mira, sí pasó esta situación y está justificado. En caso de que la autoridad no llegara a contestar, se tendrá por cierto, aún aunque no tuviera nada. Pero esa es la situación. Es muy difícil que una autoridad deje de contestar esa situación, pero siempre puede llegar a pasar el supuesto, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues ya una vez contestado el informe justificado, la autoridad va a turnar los autos para verificar si puede dictar una resolución en ese momento. En caso de que, por ejemplo, todavía falta en alguna situación o falta algún informe, bueno, pues va a pedir la posibilidad de que se vuelva a mandar nuevamente poniendo los apercibimientos correspondientes a la autoridad que remita los informes necesarios dentro de esa situación. Luego, posteriormente, nos vamos a la cuestión de que ya una vez presentado el amparo también, pues yo les comentaba hace rato que está el cuadernillo principal y el cuadernillo incidental. Y entonces van a venir una copia de la demanda y una copia de la demanda. Y van a ir viniendo las solicitudes del informe previo y también en el otro. Entonces, en el incidental, lo primero que se va a tratar de resolver es sobre la suspensión provisional. Esa suspensión provisional, ¿en qué consiste? Bueno, pues la suspensión provisional que nosotros estamos diciendo es que en su momento la finalidad del amparo es que dejen de cesar esas violaciones de derechos humanos o en su momento que se mantengan hasta el momento de la violación para que no podamos tener actos de imposible reparación. Ustedes han visto, por ejemplo, el caso cuando una persona la detienen y la llevan al famoso centro administrativo denominado como Torito, en el Estado de México le llaman Diablito, entonces a una persona la tienen y entonces presenta su amparo y lo dejan salir. ¿Por qué? Porque ¿cómo le devuelves un minuto de su libertad a esta persona? Entonces se verifica si esta persona efectivamente estaba tomada, entonces se le regresa al lugar en donde tenga que cumplir sus horas correspondientes de su arresto. Eso sería esa situación. Por lo que respecta a lo que establece al siguiente punto, bueno, pues hay casos de imposible reparación cuando, por ejemplo, esto estamos hablando de otras materias. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de materia civil, que una persona quiere derrumbar un inmueble. Entonces, en esa situación, si lo llegaran a derrumbar, pues podrían ser actos de imposible reparación. Entonces, en este caso, pues tratan de manejarse los estados y se puede conceder la suspensión. En materia penal, abocándonos, es cuando quieren detener a una persona y entonces nosotros decimos, bueno, pues dame una garantía para poder enfrentar toda mi situación jurídica, pero por fuera. Entonces se les pone una garantía y entonces a veces les ponen una cantidad. Yo por eso luego les decía, acrediten que son estudiantes, que no trabajan, que alguna cosa para que esa garantía pues sea más baja, eso lo toman en consideración. Independientemente de eso, bueno, pues normalmente también contra cuántas autoridades te hayas amparado, ¿no? Porque te ponen un porcentaje dependiendo contra cuántas autoridades, independientemente de que después baje esa situación. Cuando se te presenta el amparo, en el incidental te ponen la garantía y te pueden poner 100,000 pesos, 1,000 pesos por cada una de las autoridades. Presentaste contra 100 autoridades.
Les dan 5 días para que exhibas esa garantía, no la pagues inmediatamente. ¿Por qué? Porque aquí en esa situación, al momento de que la presentes, te dieron 5 días contados a partir del día siguiente que surta sus efectos la notificación. Hoy me notifican, mañana surten sus efectos y aparte de eso tengo 5 días. Entonces, y más aparte los días inhábiles, bueno, pues esa situación se convierten como en 7, 8, 9 días más o menos aproximadamente. Entonces, inmediatamente al día siguiente van a solicitar los informes previos. Al día siguiente van a llegar esos informes previos y muchas autoridades van a decir, no es cierto el acto reclamado. Atendiendo a eso, va a bajar esa garantía que normalmente ya de 100,000 pesos puede quedar únicamente en 1,000 pesos. Entonces, muchas personas dicen, entonces ya la pago. No, no es correcto que nosotros la paguemos desde ese momento, sino que nosotros tenemos que empezar a analizar qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué no se paga? ¿Por qué? Porque la suspensión provisional solamente procede contra delitos que no ameritan prisión preventiva. Anteriormente se les llamaban delitos no graves, pero atendiendo ahorita a la reforma del artículo 19 constitucional, pues ahorita ya son delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, dentro de esa situación, sería el supuesto de lo que tendríamos que estar analizando dentro de esas situaciones. Sí, sí vamos bien. Entonces, una vez que se maneja esa situación, si yo veo que es un delito grave, pues entonces no pago mi garantía porque sería perder. Si veo que es un delito pues que no es grave, entonces, pues entonces ya tendríamos la posibilidad de presentar nuestra garantía por billete de depósito y con la finalidad de poder seguir gozando nuestra libertad. Y ya una vez que se presente esta situación, por la cuestión de lo de la... Bueno, pues entonces nos vamos a la cuestión de que la autoridad tiene que verificar y resolver la correspondiente actuar de la autoridad, en donde por medio de una sentencia va a emitir su correspondiente fallo, en donde por medio de los resultados, considerandos y puntos resolutivos, va a poner y el fundamento, si la autoridad en su momento actúa de manera correcta o incorrecta, y las formas de poder conceder el amparo, de resolver el amparo, son de la siguiente. La primera, que te niegan el amparo y protección de la justicia federal. La segunda, que te lo conceden, y dentro de esta situación que se concede puede subdividirse en dos. La primera puede ser de manera que te lo concede la justicia de la Unión, ampara y protege de manera lisa y llana, es decir, ampliamente, totalmente ya te amparó, o en su momento pueden ampararse para efectos. ¿Qué quiere decir esto para efectos? Que puedes ampararte y que en su momento pueden reponer procedimientos y únicamente en esa situación para que se pueda volver a dictar una nueva resolución, tomando en consideración los elementos que se tengan que estar viendo en esa situación. Eso es lo que nosotros tenemos que estar viendo. Ahora, metiéndonos un poquito a la demanda de amparo indirecto, ¿cómo podríamos alegar o contra qué podría ser una demanda de amparo indirecto? Una demanda de amparo indirecto tendríamos que ver, en primer término, contra una orden de presentación, de comparecencia, de aprehensión en contra de un ministerio público que nos quiere hacer que nos presentemos. Les recuerdo que un amparo no es una varita mágica, no es una varita mágica que ya con eso digan, ya no me pueden detener. No, 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 porque les recalco que no procede el amparo contra delitos que sí ameritan pena privativa de la libertad y que son considerados como graves, ¿no? En esa situación. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que realmente pues que nos obsequien primero que nada una copia de la suspensión para poderla traer. Yo siempre les aconsejo que sea por duplicado, ¿no? Porque pues a veces el cliente la pierde y entonces por eso siempre contar con una copia, ¿no? Entendiendo el amparo indirecto, pues ya les comentaba contra qué procede y a veces podemos ver desde un amparo pues buscatorio para saber que una persona hizo algo y vas contra todas las autoridades sabidas y por haber, y alguna pues a ver, va a decir yo no tengo nada en esa situación y alguna va a decir yo sí lo tengo, ¿no? Eso es lo que nos podemos enfrentar. En la actualidad sabemos que ahorita pues tenemos que verificar si todavía lo tiene el Ministerio Público, pues vas contra la gente del Ministerio Público o la Fiscalía. Si ya es en materia penal y ya lo mandaron ante el juez, bueno, pues tendríamos que ir contra los jueces de control, que son los encargados de dictar las posibles órdenes correspondientes
que están facultados y bueno, pues a veces hay jueces especializados para poder dictar esas correspondientes órdenes de aprehensión. Eso sería lo que tendríamos que estar viendo. Una vez que se presente el amparo, pues es lo que les acababa de explicar. En el caso de que el amparo, una vez que te lo llegaran a negar, podemos presentar la revisión, que nosotros queríamos ver que pues se presente una revisión y tendría que ser con los mismos requisitos de la demanda de amparo, pero se presentaría ante el juzgado de distrito y se remitiría al tribunal colegiado para que él verificara si el actuar es correcto o incorrecto de esa situación. Y por lo que respecta al amparo directo, nosotros nos podríamos dar cuenta que eso va contra una sentencia o un laudo. En este caso, en materia penal sería contra una sentencia, pero una sentencia definitiva que ha quedado firme. Para esto tenemos que ver, por ejemplo, que aparte que vamos a tener 8 años contados a partir de la notificación de la resolución, entonces tendríamos que ver que tenemos que agotar el principio de definitividad, es decir, una vez dictado la sentencia del juzgado, tenemos cierto tiempo para poder presentar la apelación. Si nosotros no presentamos la apelación, esa sentencia queda firme, pero no vamos a poder presentar el amparo directo. ¿Sale? Entonces, si nosotros ya presentamos entonces contra esa sentencia la apelación, entonces tendría que ser contra la sentencia de la apelación cuando ya se dicte para poder presentar el amparo directo, y eso es a lo que se refiere el principio de definitividad. Y entonces, en este caso, podemos ya presentar el amparo directo ante la sala para que lo remitan al tribunal colegiado para que él pueda substanciar de la resolución de este asunto en ese aspecto. Es por lo que normalmente nosotros tenemos que ver ahí, argumentar nuestros agravios con la finalidad de que nos concedan el amparo de manera lisa y llano, pero si no, también hay posibilidades para que nos concedan el amparo para una posible reposición de procedimiento. Eso es lo que se tendría que ver. Ahora, aquí viene lo bueno también en esta situación al momento de presentar un amparo. Ya muchas personas dicen, es que están los formatitos, los machotes y todo eso, pero donde me cuesta mucho trabajo es en la elaboración de los conceptos de violación. Bueno, pues primero que nada, yo con mis alumnos a veces cuando batallo, les hago el conocimiento que ya deberían de saber las garantías individuales. ¿Por qué? Porque normalmente muchos de ellos pues desconocen las garantías individuales y cómo vas a quererte defender de algo que normalmente desconocen. Entonces, primero que nada, tenemos que conocer nuestros derechos para poder identificar qué es lo que nos está vulnerando la autoridad. Y una vez que ya nosotros nos checamos que no nos han vulnerado o que nos han vulnerado más bien nuestros derechos humanos o nuestras garantías individuales, pues sepas identificar qué es lo que te está vulnerando de las garantías. Para esto, sabemos que existen garantías de libertad, igualdad, propiedad y seguridad jurídica. Entonces, me están violando mis garantías de seguridad contempladas en tales artículos. Y entonces es cuando uno empiezas a formar el concepto de violación allegándote de esa situación. Y podemos también robustecerlo con alguna jurisprudencia, pero en sí como tal es dar a conocer por qué te está afectando esa situación, la violación a los derechos humanos. Eso es parte de lo que se establece dentro del juicio de amparo, con la finalidad de que, bueno, pues todo esto puede estar de manera debidamente bien integrada ese tipo de cuestiones. Dentro del amparo, podemos también nosotros pedir copias siempre y cuando tengamos esa personalidad. Y se pueden recibir todo tipo de pruebas también en amparo directo con la finalidad de que puedan ser deshogadas, todas menos la confesional por medio de posesiones. En esa situación no se puede no mentir y siempre y cuando vayan apegadas a derecho y lo que establezca la ley, esas pruebas pueden ser admitidas y también desahogadas. En cuestión de amparo en directo, pues es difícil conocer sobre algunas pruebas que podemos ver, porque si bien es cierto el amparo uno puede obligar a que conozcan sobre algunas pruebas que en su momento pues no se hicieron valer desde un inicio, ¿no? Esa situación, a menos de que yo siempre les recomiendo que antes de poder presentar un amparo directo,
bueno, pues entonces, primero que nada, puedas manejarte el reconocimiento de inocencia, alguna prueba superveniente que puedas aportar, y con esas pruebas que ya tú ya las aportaste, pues en su momento, bueno, pues ahora, puedes irte al amparo para que en su momento pues ya obliguen a la autoridad tal vez una reposición de procedimiento en donde se desprenda que estas autoridades, bueno, pues hicieron este tipo de cuestiones. Por lo que respecta a la cuestión del amparo, es muy amplio, pero me aboco a sintetizarlo a lo más básico en esa situación y se ve reflejado cuando te conceden el amparo y protección de la justicia federal. Atendiendo cuando te lo conceden para efectos, desde mi punto de vista, esa figura de para efectos es muy en debate, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, te violaron tus garantías, pero poquito, ¿no? Y ahí, desde ese punto de vista, se podría ver que sería una suplencia de la deficiencia de queja para la autoridad, ¿no? Lo cual no debería de ser, pero bueno, ahí lo estaríamos manejando en ese sentido, ¿no? Y le dan la oportunidad a la autoridad de subsanar sus fallas y corregirlas a veces en ese aspecto. Eso es lo que llega a pasar. Y por eso, desde mi punto de vista, no debería de existir. Una de dos, te violaron tus garantías o no te las violaron. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, pues hay ocasiones que sí, efectivamente, la persona, hay elementos para poder tener una sentencia, pero no se valoraron ciertas pruebas, hay algunas pequeñas mínimas violaciones. Y entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer es pues, verificar que esas violaciones que se realizaron a las garantías individuales y derechos humanos, entonces, nosotros tengamos la posibilidad de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Entonces, atacándolas por medio del juicio de amparo. Vamos a ver otra cuestión, compañeros, también. Muchas personitas piensan que, que inclusive el amparo va de la mano ahí con derechos humanos, ¿no? En esa situación, sí, podemos hacérselo valer dentro de un concepto de violación. Pero muchas personas dicen, no, mejor lo presento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí nosotros tenemos que ver alguna situación. Si bien es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos verifica cuáles son las violaciones que se les realizaron a sus derechos humanos, pero no a sus garantías individuales. Entonces, eso es una de las diferencias. Dos, otra de las cuestiones es que cuando uno presenta una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las recomendaciones que esta misma emite no son de carácter obligatorio. Entonces, por lo tanto, bueno, pues a veces ahí quedan a criterio de la autoridad a ver si las quieren cumplir o no. Pero por lo que respecta a una autoridad de amparo, cuando ésta se aboca a conocer, pues es una autoridad judicial y esta autoridad lo que se va a abocar a realizar es a que se cumpla su sentencia. Y hay ocasiones que si no acatan esa resolución al cumplimiento de una demanda de amparo, entonces nosotros tenemos que ver que se hace el cumplimiento de la ejecutoria y la autoridad puede obligarnos a que realmente, se acate esa situación. El no acatar a un informe previo, el no acatar a una resolución, eso puede ser un delito y también le podemos dar vista al agente del Ministerio Público adscrito a esa situación. A grosso modo, bueno, pues esto es parte de lo que se establece dentro de la conferencia. La cuestión del juicio de amparo, a mí me hubiera gustado tal vez estar presencialmente impartiendo esta cátedra y pudiéndoles aclarar todas y cada una de sus dudas, que se pudieran estar suscitando en los casos en específico. Esta materia es muy, muy amplia y bueno, pues trato de aclarar todos los puntos indispensables. Esto es una pequeña partecita de lo que se establece el juicio de amparo, ¿no? En materia penal. Y bueno, pues nosotros tenemos que atender que, que para esto se hace con un medio de control constitucional o defensa, así es como se maneja el juicio de amparo, y que existen estas dos figuras, ¿no? El amparo directo y el amparo indirecto, atendiendo a lo que vamos a estar acatando. Ahora, vamos a pasar también un punto que se me pasó. Cuando presentamos un amparo indirecto, no tenemos que agotar el principio de definitividad. Por ejemplo, en el caso contra un auto de vinculación a proceso, podríamos presentar un amparo indirecto.
sin agotar la apelación. Podríamos agotar la apelación o también podríamos no agotarla y nos podríamos ir al amparo en directo. Esa es una de las cuestiones que se pueden estar manejando. Ahora, otra de los puntos que también se me había pasado explicarles es la cuestión de la jurisdicción. Se tiene que presentar atendiendo al circuito en donde se cometió el amparo. Por ejemplo, vamos a suponer que los hechos fueron en Ecatepec y entonces nosotros queremos presentar la demanda de amparo y decimos en dónde sería el más cercano. El más cercano, pues a veces muchos dicen es que está en esa y no, el que les corresponde atendiendo al circuito es Naucalpan. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, los circuitos también para poder presentarlo dentro de esa situación. Asimismo, todas las resoluciones que se van emitiendo por medio del amparo, bueno, pues se les van a ir notificando de manera personal o en su momento, como lo haya pedido también las partes, para que sean notificados estas personas. Es lo que se va a estar realizando. Y bueno, pues en materia federal lo que se busca a veces que no le hayan sido vulneradas sus garantías individuales y derechos humanos. Eso es parte de lo que se establece en esta situación. Otro punto torante que también luego me han surtido en esas preguntas que luego cuando he dado estas clases, cuando hace ratito les comentaba dentro de los requisitos de la demanda de amparo, me comentaban algunas personas diciéndome, oiga, ¿por qué cuando únicamente se abocó a decir preceptos constitucionales violados y únicamente enumeramos artículos de la Constitución? Porque recordemos que nos están vulnerando nuestras garantías individuales y que ahí vienen incluidos los derechos humanos. Podemos hacer alusión en ese momento una cuestión de algún artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, de algún otro artículo del Código Penal, alguna situación que no nos están abocando en ese aspecto. Sí se puede, pero no cuando se establezca preceptos constitucionales violados. Ya cuando hagas tu análisis de tu concepto de violación, puedes decir, se me están vulnerando mis garantías individuales contempladas en tal artículo, por ejemplo, los principales de esta materia, está, por ejemplo, el 14 y 16, que son la base. Pero también puede haber cuestiones, por ejemplo, desde el primero, en cuestiones de que pues, les manejan el principio pro persona, está lo que es el artículo 14, 16, el 18, el 19, el 20, el 21, entre otros que también podríamos tocar a colación en esa situación con la finalidad de pues que no sean atendidos dependiendo de la situación. Hay casos, por ejemplo, en el artículo 18 constitucional, que son cuestiones del sistema penitenciario, en cuestiones de la irretroactividad de la ley, el artículo 14, que nos quisieran aplicar alguna cuestión de manera incorrecta, o cuando que pasas, que te toca ser molestado por alguna autoridad, bueno, pues estamos hablando del artículo 16, sin que tenga una justificación por una autoridad competente, ¿no? Esos serían los supuestos que podríamos estar viendo dentro de esta situación de la demanda de amparo. Entonces, ya posteriormente puedes hacer con relación algunos artículos o formalidades del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero siempre ponerlos en orden. Primero la cuestión constitucional y en el concepto de violación, pues hagas tal vez alusión un poquito sobre la cuestión de que no se cumplieron formalidades del procedimiento y en esa situación, pues a veces puede ser que el amparo te lo concedan también para efectos, ¿no? Porque pues no cumplió con una formalidad como tal. Pero pues, lo que siempre uno busca es que se conceda de manera liso y llano. Una vez que te conceden el amparo de manera liso y llano, pues la autoridad ya deja sin efecto esa situación y la autoridad que emitió ese acto, bueno, pues tiene que acatarlo. Esto es parte de lo que me tocó el día de hoy comentarlo sobre esa situación del juicio de amparo en materia penal bajo la luz del nuevo sistema de justicia penal, que esto bueno, podría ser más amplio de toda esta situación, pero traté de cubrir todos los puntos correspondientes a este punto. Espero que les haya gustado. De mi parte es cuanto y estoy a sus órdenes para cualquier duda, cualquier pregunta. Soy el maestro Juan Carlos Ugalde Guzmán y pues ya por ahí les pasaré mi correo también para cualquier duda que quisieran mandarme.
Es ugalde, el número 100, @yahoo.com.mx. Me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda, consulta, o que gusten que les mande algún material para poder aclarar las mismas, ¿no? De mi parte es cuanto y agradezco a la Escuela Judicial el darme esta oportunidad de impartir esta plática.